Entonces, bienvenidos a todos los que se quedaron para la práctica. Vamos a entonces hacer la última práctica de filogenia y evolución usando morfometría geométrica, en la cual vamos a hacer un paso por lo que ya vimos, por lo que ya aprendimos. Entonces, esto simplemente va a ser un repaso de todas las prácticas que vimos antes, muy rápida. Entonces vamos a ir a File, Create New Project, File, Create New Project, por favor. Entonces, File, Create New Project, y vamos a poner acá, entonces, práctico 6. Vamos a poner 2D porque vamos a abrir un archivo que era de Drosophila 9 especies, que está en su carpeta de la práctica 5. Vamos a ver. Que se llama Drosophila 9 especies TXT en texto y 2D. Entonces, texto, 2D, Drosophila 9 especies y la vamos a crear. Crear dataset. Se crea Project 3. No le puse nombre al dataset. Entonces, si ustedes no le pusieron nombre al dataset y les sale New Dataset, pueden hacer clic derecho ahí, hacen clic derecho, Rename. Y le ponen el nombre que ustedes quieran a ese dataset. En este caso, se llamaba Drosophila 9 especies. Yo puse Drosophila 9 SP. Y OK. Entonces, ahí ya renombré mi archivo que acabo de abrir. Entonces, bueno, ya nos conocemos los pasos, ¿ya? Primer paso, ¿cuál es? Procrustes. Drosophila preliminar new Procrustes fit. Entonces, nuestro primer paso y el paso más importante en morfología geométrica es Procrustes fit. Vamos a ir haciendo un paso rápido de esto. Perform Procrustes fit. Entonces, tenemos ya nuestro análisis de Procrustes de las Drosophilas 9 especies. Primer paso. Voy a volver a Project 3. Ya no ha cambiado nada, porque lo único que hice fue ya hacer el análisis de Procrustes de los datos. Ahora, lo que voy a hacer es simplemente ir a Archivo, Preliminar, ya generar matriz de covarianza. Generar matriz de covarianza. Y yo puedo ya seleccionar el archivo y ordenar todos los datos que quedaron luego de Procrustes, ¿ya? Con mis Procrustes Coordinate, en matrices de covarianza. Ejecutar. Tengo ya ahora mi matriz de covarianza. Estos son los pasos básicos que tengo. Y luego voy a agregar el clasificador que me separa las especies y el sexo. Entonces, voy a agregar dos clasificadores, especies y sexo. ¿Cómo se hacía? Marcando el dataset y en Extract New Classifier from ID String. Preliminar. Extract New Classifier from ID. Lo apretan, entonces en Preliminar, Extract New Classifier. Y vamos a grabar el de especies. Entonces, nombre del clasificador, especies. Primer carácter, 1. 1. Segundo carácter es el que complete el nombre de la especie que esté en el nombre de su fotografía. Como ya les había indicado, idealmente que el nombre de su fotografía debe tener el mismo número de caracteres ya en todas las fotos. En este caso, el que representa a especies es erect, termina en la T. Tiene entonces 1, 2, 3, 4, 5 letras. Si yo me voy para abajo, me puedo fijar que, por ejemplo, Yakub también tiene 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5.
Entonces todos los nombres de especies tienen 5 letras. 1 y 5. Primer carácter 1, último carácter 5. Ejecutar. Y ahora, además, puedo agregar otro clasificador preliminar extract new classifier, sexo. Sexo. Y es el que viene después del 5, ¿ya? Que es el 6, y solo es una letra, por lo tanto 6 y 6. ¿Ya? Esto ya los conocemos, ya sabemos cómo se hace, entonces podemos ir un poco más rápido, pero si se dan cuenta, esto es una receta de cocina que si lo hacemos constantemente, ya luego lo vamos a hacer de memoria, ya un paso muy rápido. Pero en realidad lo que estamos haciendo es configurar todo lo importante de nuestros datos para que pueda leerlo el programa. Ejecutar. Entonces ahora le dije al programa cuáles son el sexo y cuáles son ya las especies. Entonces voy a hacer un PCA. ¿Cómo se hace el PCA? Marcando la matriz de covarianza y ir a Variation. Marcamos la matriz de covarianza, Variation. Variation y la primera opción, Principal Component Analysis. Tengo mi componente principal, tengo mis Eigenvalues, que son ya la información de la forma en las diferentes ya dimensiones que se generaron con ya 15 landmark, ya que es 15 por 2, que es 2D, 30, menos 4, 26, que deberían ser 26 dimensiones. Entonces, luego yo tengo mi scores. ¿Estoy congelado? ¿En serio? ¿Pero me escuchan? Se te escucha y se te ve bien. Ah, ya, ya, perfecto. Ya, que me asusté. En el chat están confirmando también. Ah, ya. Ya. No me asusten, pues estoy ya espirituado por mi internet. Bueno, entonces sigo. Seguro que el internet está súper malo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como les había dicho, entonces teníamos la configuración de que era ya 15 landmark por 2, que es 2K menos 4, la configuración del número de dimensiones para morfometría geométrica 2D. Lo que yo puedo hacer es quitarme la cámara, quizás. Quizás el video. Pero si mi video así esté mal, cuando pida que abran los 400 videos, voy a reventar el internet. Ya. Entonces, bien. Voy a componentes principales. En realidad, mejor lo voy a poner. Y puedo colorear. Color data points, clic derecho, color data points, y pongo por especies. Y obviamente ustedes ya saben esta parte, pueden elegir cualquier color y darle OK. Hasta acá ya es lo más simple que puede tener la morfometría geométrica en los aspectos de cuantificación de la forma en individuos. Yo puedo ver los colores y puedo ver y hacer, por ejemplo, elipses, ¿ya? Clic derecho, elipses, ¿ya? Y puedo dibujar elipses para mis grupos de especies, que es Draw Ellipses, lo marco, los voy a configurar por la media y voy a usar el criterio de especies con el color. Entonces yo marco elipses, voy a pedir que me haga simplemente un circulito chiquitito en la media de cada uno de los grupos y que ocupe el color. Y ahí se fijan, se ve muy chiquitito, pero en realidad lo que hizo fue hacer un elipse pequeño. Si yo le digo que me haga un elipse grande, voy a lo mismo, marcar, clic derecho, Confident Ellipses, pero esta vez le digo que lo haga con la misma frecuencia de los elipses. ¿Ya? Círculos iguales. Y lo demás lo mantengo igual y le doy OK. Esta vez ya simplemente me marcan
los elipses de cada uno de los grupos en el 0.9%. Entonces, ya, eso está acá, está bien, lo sabemos hacer, lo aprendimos durante las prácticas y está en las clases de YouTube del curso, en el canal de YouTube. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es lo siguiente: mapear mis 9 especies de Drosophila en una filogenia de 9 especies de Drosophila. ¿Ya? Como yo no tengo una filogenia directa creada de 9 especies, sino que tengo una filogenia grande, ¿ya? Tengo dos opciones. Ver el clado, que corresponde a Melanogaster subgroup, que es el grupo de estas 9 especies, que corresponde a un subgrupo de un grupo grande taxonómico, y lo puedo dibujar en Mesquite, y lo puedo incorporar a MorphoJ. ¿Ya? Yo tengo por ahí, me parece, un archivo de cómo se dibuja eso en Mesquites. Los podría quizás luego subir para que lo tengan. Voy entonces a subir el árbol. ¿Ya? Voy a subir el árbol a MorphoJ, el árbol que yo dibujé en Mesquite. Entonces, lo voy a hacer acá. Voy a ir a Import, ¿ya? Phylogeny File. Import Phylogeny File. Y me dice, elige el nexus que tú quieres, porque Mesquite graba en .next. Voy a la carpeta de la práctica. Práctica 5. Y acá tengo un archivo que se llama drosophilo.next. Entonces selecciono el archivo que se llama drosophilo.next y doy a abrir. Y me va a abrir, se fijan, en el MorphoJ un nombre que se llama consensus. Si yo aquí en el consensus hago clic derecho y pongo display graph, me va a mostrar ya el árbol dibujado de estas 9 especies de Drosophila, ¿ya? Y me va a fijar, mostrar las relaciones que hay entre estos grupos de especies. Entonces, ahora yo vuelvo a Project 3 y voy a hacer lo que ando buscando, lo que quiero, que es mapear la filogenia en un componente principal. Pero para eso, yo voy a hacer un paso adicional. Si se fijan, en este PCA, yo voy aquí al PCA en Graphics, el que ya había hecho, simplemente voy a Graphics y me quedó grabado acá. Si yo voy y veo este PCA, tengo muchos individuos, ¿ya? De 9 especies. Lo que yo quiero hacer ahora es simplemente hacer un promedio de cada uno de mis individuos para poder mapearlo en una filogenia molecular o un dibujo de una filogenia. Entonces, el paso que tengo que hacer ahora es calcular el promedio de estos individuos. Ya lo habíamos hecho en clases anteriores. Simplemente marcamos el dataset, marcamos Drosophila 9SP, vamos a Preliminar, Average Observation by. Preliminar Average Observation by. Y me dice, póngale nombre. ¿Ya? Drosophila 9. Voy a dejar ese nombre que tiene por defecto. Luego, ¿qué quiere promediar? Me dice. Tenemos para promediar las variables de sexo o la variable de especies. Y yo ando buscando promediar mis especies, tanto en tamaño de centroide como en Procrustes coordinate. Entonces, luego de eso, yo le digo, ok, ejecutar. Y me queda acá, ¿ya? Me queda acá el Drosophila 9 especies. Entonces, marco el que ya tengo, que es el promedio,
y voy a hacer una matriz de covarianza del promedio para poder hacer un PCA del promedio. Entonces, esta vez es este el archivo que necesito usar, Drosophila 9sp average. Voy a ir entonces a hacer una nueva matriz de covarianza. Preliminar, matriz de covarianza. Sí, del promedio. Entonces, usando los Procrustes Coordinate del promedio. Perfecto. Matriz de covarianza del promedio. La acabo de crear. Entonces, ahora tengo mis datos ordenados para poder hacer estadística multivariada. Recuerden que para eso yo hago la matriz de covarianza, para poder luego trabajar sobre ella en estadística multivariada. O si no, bueno, ordenar además mis datos de Procrustes. Tengo la matriz de covarianza y voy a hacer entonces un PCA. Variation, PCA. Marcando la matriz. Y me va a haber quedado este PCA. Tengo ya mis eigenvalues y tengo mi PCA ya esta vez del promedio de cada grupo de especies. Y le puedo decir al programa, agrándame los puntos, resize data point 12, por ejemplo, o ponme color data point. Y ya yo puedo lo mismo poner los colores que son similares a cualquier color. Y OK. Y ya tengo entonces, se fijan, el promedio de la forma de cada uno de mis individuos que tengo acá, que antes yo simplemente acá, se fija la pestaña que está acá que dice Covariance Matrix, tengo una consensus y tengo esta. Antes era eso, ¿ya? Ahora es esto, que es el promedio de forma de todos los individuos en un punto. Bien, entonces, lo que yo voy a hacer ahora es simplemente, una vez generado el promedio, ya tengo el promedio, tengo el PCA del promedio, generar el mapeo de la filogenia. Entonces, yo, antes de ir ahí, ya que va a ser la parte esencial de esto, yo, repito, generé el promedio, ¿ya? Generé el promedio de la forma, que fue simplemente marcando el dataset original, preliminar, ¿ya? Average observation by. Generé el promedio bajo especies. Se generó ese promedio, ya le di ejecutar, se generó ese promedio, quedó aquí, y luego de este promedio, yo hice una matriz de covarianza de ese promedio. Entonces, marqué este dataset, ya, hice la matriz de covarianza, generate matriz de covarianza, ya, y hice la matriz de covarianza. La generé, OK. Me quedó la matriz de covarianza del promedio. Y luego, como esto ya tiene Procrustes, viene de Procrustes de anteriormente, por lo tanto no necesito hacerle Procrustes a ese promedio. Luego de entonces, a esta matriz, le hice una análisis de componente principal. ¿Ya? Entonces, hice el componente principal, quedó acá, y ese es lo que estoy viendo ahora aquí. Componente principal del promedio. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, que repetí los pasos, es seleccionar en el Project Tree, seleccionar el archivo que se generó de los scores del componente principal. ¿Ya? Que ese es que dice PS Scores, Conf Matrix, Drosophila 9C. ¿Ya? Ese, márquenlo. Una vez marcado ese, que está abajito, yo voy a mapear ahora la filogenia que tengo en ese ya PCA del promedio. Entonces voy a incorporar la filogenia con una pregunta. Voy a meter una pregunta del cálculo de la señal filogenética, si es que especies ya cercanas son similares morfológicamente a lo que dice mi árbol. Entonces,
Voy a marcar el dataset y voy a ir esta vez a la carpeta, a la ya, ventanita que dice Comparison. Comparison. Map onto phylogeny. Map onto phylogeny. Lo aprieto. Y ¿qué pasó aquí? Ahí está. ¿Ya? Me va a aparecer esta ventanita que dice Map Data onto Phylogeny. Me dice qué filogenia quieres usar. Tengo solo una, que es la que se llama Consensus. ¿Ya? Le podría haber cambiado el nombre, ¿eh? Le podría haber puesto Drosophila 9 especies, pero lo dejé así. ¿Qué nombre? Le voy a poner entonces Drosophila 9 especies. ¿Ya? Y luego me dice qué dato quiero usar. Yo quiero usar, ¿ya?, el dato del PCA, del promedio de mi PCA. Entonces, esos PC scores están bien, por defecto. ¿Qué tipo de dato quieres usar? Los scores del PCA. Estoy mapeando mi PCA en la filogenia. Entonces, mantengo PC score. Y luego me dice, ¿qué clasificadores quieres usar? Especies. ¿Ya? Quiero ver el nombre de especies. En este punto hay un paso súper interesante, que el nombre de las especies tiene que ser idéntico, el que tienen ustedes como clasificador, idéntico al que tienen en el árbol. O si no, no mapea nada, porque no lo encuentra. Entonces, marca especies y luego dice, ¿quieres que haga una permutación para ver señal filogenética? Bueno, calcúlame señal filogenética. Y ahí me va a calcular señal filogenética mediante ya Square Change Parsimony, que es un símil de ya likelihood, que va a ver entonces las relaciones entre grupos de especies en la filogenia. Ejecutar. Magia. Acá está. Entonces ahora tengo mapeado mis especies, mis 9 especies, en la filogenia que tenía de 9 especies de Drosophila, que yo la dibujé en Mesquite. Puede haber sido una filogenia elaborada morfológicamente o puede haber sido una filogenia ya elaborada mediante moléculas. No, mapeo y optimización son completamente independientes. ¿No? Yo estoy simplemente tomando una foto, viendo mi espacio de forma y poniendo la filogenia en el espacio de forma. Lo que voy a ver ahora entonces es que las relaciones que tengo en la filogenia se relacionan de alguna manera, ¿ya?, con lo que tengo aquí en el espacio de forma. Voy a ponerle colores, clic derecho, ¿ya? Clic derecho... Ah, no puedo. No puedo poner colores porque no le he dado la opción de un clasificador para colores a ese set de datos. Entonces no me deja colorear. ¿Cómo podría solucionar eso? Yo podría, ojo, acá, a que no aparezca color, porque creo que no sale, sí, si es que mis lentes no me engañan, sí, no sale. Puedo hacer lo siguiente. Puedo ir a Project 3, ¿ya? Para que a ustedes les llegue a pasar y no sepan qué hacer. Hay una opción, y en esta misma carpetita, o sea, en este mismo archivo que yo tengo seleccionado, vayan donde dice, ya, Extract New Classifier. Qué raro. Debería estar la especie. Voy a Graphic de nuevo. Por alguna razón no me muestra el color. Bueno, si yo quisiera, le podría hacer a este mismo otro clasificador nuevo, ¿ya? Extract New Classifier. Por ejemplo, puedo decir especies de nuevo y le digo ya 1 al 5. Ah, ya entendí por qué pasó. No lo puedo agregar ahí, tendría que agregarlo en la matriz. Vamos a arreglarlo un poquito más adelante.
Me preguntan cómo logré obtener estos archivos previos, en qué programa, ¿ya? Alejandra me pregunta eso. El archivo que yo usé, esa filogenia que tengo aquí, ¿ya? La hice en Mesquite, en el programa Mesquite, que es un programa gratis, ¿ya? Que es para poder manejar árboles filogenéticos o dibujarlos, ¿ya? Es súper simple, súper fácil y súper rápido, ¿ya? Y ese me va a grabar en .next y yo lo puedo grabar acá. Hay muchos otros programas que me graban en Next o me graban en Tree, ¿ya? Pau también, sí, Pau también lo logra, también puede grabar en Next o puede grabar en Tree, y yo puedo después subir ese archivo a MorphoJ. Ya es un paso relativamente simple. Entonces, justo está, miren que está acá. Mi gato se acaba de subir al lado, así que lo voy a mover un poco, sino antes que me deje la escoba. Ya. Entonces, ese árbol yo lo puedo sacar de ya una filogenia elaborada, ya de GenBank, generarlo yo mismo, o lo puedo... muévete, muévete, muévete. Ya, esas son las cosas que pasan en pandemia, ¿ven? Ese árbol yo puedo bajar de GenBank, ya lo puedo crear, o puedo también, por ejemplo, hay papers que suben el árbol, ¿ya? Hay papers que suben la filogenia completa y lo suben en .3. Puedo usar ese mismo y importarlo a MorphoJ, ¿ya? Se puede hacer. De hecho, yo les voy a mostrar. No lo tienen ustedes, pero para que vean que se puede hacer. Voy a ir a Import Phylogeny y yo creo que tengo acá esa filogenia grande de Drosophila, la tengo. Déjenme ver. Sí. Miren. Esta que se llama, ustedes no la tienen, pero yo la tengo, Drosophila Phylogeny Modify, es una filogenia que es de Drosophila. Miren. Tiene todo, ¿ya? Ese es el árbol filogenético extraído de Russo et al. 2013, que tiene la filogenia de ya Drosophilidae, la familia. Y yo podría usar este árbol para mapear la filogenia de mis 9 especies también. Solo que, si se fijan, les voy a mostrar un detallito más, acá el nombre de las especies son ya Aramea, Fluvialis, ya no, son el nombre completo sin el género, ¿ya? Entonces, para que me pudiera leer esto, yo tendría que a la especie cambiarle, al clasificador, cambiarle el nombre a nombre de especie, para que me lea ese árbol. Y yo podría mapear la filogenia en ese árbol, aunque no estén todas las especies en mi árbol. Me va a mapear las que tengo, las 9, pero me va a usar el árbol grande, para que vean que se puede. Entonces, esas son las opciones que hay para ver. Si yo voy a resultados, ahora voy a ir abajo y voy a ver la señal filogenética. Se fijan que me dice que el permutation tiene un 0.01. Eso significa que hay señal filogenética ya en mi relación del árbol de 9 especies con mi forma del PCA. Entonces, ¿qué significa eso? Que, voy a cerrar esto porque queda acá, que las especies hermanas en la filogenia también poseen formas similares entre sí, de ala. ¿Ya? Entonces, el ala de, por ejemplo, erecta con orena, yo me fijo erecta con orena y me voy a fijar si son especies hermanas. Fíjense, erecta con orena
en la filogenia son especies hermanas. Y en el mapa y en la filogenia del especie A, en forma, tienen una forma similar entre sí, están cercanas en el espacio de forma. Pero fíjense, Seychella con Mauritania, Seychella, que está acá, con Mauritania, están relativamente separadas unas con otras, y en la filogenia, Seychella está soportando el clado de Mauritania y Simulans. Fíjense, Seychella, Mauritania y Simulans. Por lo tanto, Seychella está algo más separado de lo que ocurre en Mauritania. Mauritania y Seychella son dos especies de islas. Mauritania vive en las Islas Mauricio y Seychella vive en las Islas Seychelles. Están diferenciadas entre sí, tienen formas distintas. Pero bueno, uno puede decir que puede haber una relación ahí no tan cercana, pero que se puede ver en la filogenia. Y después dice que Mauritania con Simulans algo tienen. Y obviamente acá Mauritania y Simulans estaban soportando un clado monofilético. ¿Ya? Entonces, este lo voy a cerrar. Sí. Entonces, tengo mi filogenia, tengo el valor P de mi señal filogenética, acá en resultados, tengo el valor P de la permutación de que no hay señal filogenética y que no se parecen entre sí las especies en el árbol que las especies en mi filogenia, ¿ya? En mi PCA. Entonces, ya tengo esto, yo también puedo hacer algo, también puedo, por ejemplo, mapear el tamaño de centroide de mis individuos en la forma. Y yo puedo, por ejemplo, ahora vayan a Project 3, marquen el archivo de Drosophila average, marquen, y en ese archivo vayan a donde dice Comparison Map Ontology del archivo general. Y esta vez vamos a hacer ya Drosophila 9SP Centroid Size, CS. La misma filogenia que tengo, la consensus. Ahora le digo que el data type sea Centroid Size. ¿Ya? Entonces, mi clasificador especies me haga una permutación, ejecutar. Y ahora lo que hice fue, en base al tamaño, que es un valor univariado, que me relacione con la filogenia los tamaños de centroide. Y yo puedo ver ahora entonces el aspecto del tamaño de centroide de la filogenia. Y veo que Teissieri está mucho más grande que Santomea, que Santomea, por ejemplo, ya es la especie hermana en la filogenia. Entonces ya puedo empezar a ver algunas convergencias asociadas al tamaño, ¿ya? Que obviamente uno podría calcularlas de alguna manera. El tamaño en Drosophila son todas ínfimas, muy chiquititas. Entonces, tengo estas formas de calcular, voy a ir a Project 3. Entonces, si se fijan, al tener estos datos, yo tengo ahora acá contrastes independientes. Fíjense, tengo acá contrastes independientes y tengo acá contrastes independientes. Y yo quiero calcular, por ejemplo, el efecto de la alometría en la forma. Efecto de la alometría en la forma. Evolutionary allometry. Pero voy a usar en contraste independiente. Ojo, recuerden. Para que vean que se puede, y con esto pasamos al ejemplo de las aves, lo vamos a hacer. Marco el último que hice, que es el Drosophila CC, marco el valor de los datos de los contrastes independientes que me entregó el calcular esta filogenia, lo marco y voy a ir a la opción de Covariation Regression.
covariation, regression. ¿Ya? Y voy a marcar primero que del dataset que estoy usando, el dataset debe ser de mis contrastes independientes. Entonces lo tengo marcado. Este es el contraste independiente. Quiero usar primero veralometría. Entonces voy a ver el efecto de la forma, ¿ya? El efecto del tamaño en la forma, donde tamaño es mi variable independiente y forma mi dependiente. Entonces acá dice variable dependiente arriba, voy a marcar, y acá en nombre voy a poner evolutionary allometry. Y voy a borrar regression. Estoy calculando alometría evolutiva. Marco la variable independiente y mi variable independiente es tamaño de centroide. No voy a marcarlo porque son alitas, son así de chiquititas. Cuando veamos la aves, vamos a ver que se puede. Y que me calcule la permutación para ver si hay alometría evolutiva en mis datos. Recuerden que son 9 especies nomás. Le doy ejecutar y acá me acaba de calcular, voy a agrandar un poco los puntos a 20. Me acaba de calcular una regresión en la cual los datos son producto del cálculo de los contrastes independientes, por lo tanto son internodos. Si se fijan, los puntos no son las especies, sino que son los nodos que hay entre la filogenia. Yo puedo ver entonces que en resultados probablemente son pocos individuos, no sé si, miren, me dice que no hay señal filogenética, o sea, perdón, me dice que no hay ya alometría significativa, hay que hay un 23%, pero no es significativo, pero ese no es significativo es porque probablemente son pocas especies o que directamente en ya el proceso evolutivo de la alometría en estas 9 especies no realmente hay, no es significativa son todas muy pequeñitas y entonces no hay un efecto alométrico directo en el proceso evolutivo. Entonces, yo esto lo calculé directamente con los datos producto ¿ya? De esta matriz de contrastes independientes que me genera MorphoJ. ¿Ya? Luego les voy a mostrar que en R se puede hacer el PGLS. ¿Cómo lo hago? Voy a repetir, voy a cerrar acá, voy a remover. ¿Cómo hago esa alometría evolutiva? Simplemente marco, ya acabo de hacer mi filogenia del tamaño del centroide, marco los resultados que me genera ya los contrastes independientes de ese, y voy a covariation, regression. ¿Ya? Covariation, regression. Y voy a usar mi variable dependiente, que es forma, y mi variable independiente, que es tamaño de, si se fijan, el dataset es el contraste independiente. ¿Ya? Ese es el dataset que estoy usando. Y le voy a que me haga una permutación para ver el efecto de ya la evolutionary allometry. Ejecutar y volvimos a lo mismo. ¿Ya? Le di 20 en tamaño. Entonces, acá la hipótesis nula es que no hay alometría, que no hay influencia, no hay en la historia, ¿ya? No hay una influencia alométrica en la historia evolutiva de Drosophila en general. No hay influencia del tamaño en la forma. Y al no ser significativo, yo diría que en realidad no hay efecto de la forma, del tamaño en la forma, en este clado de 9 especies de Drosophila. No hay alometría evolutiva. Aunque tenga un 23%, no ha sido influenciada en el proceso evolutivo. Entonces, graben, no se olviden de grabar. ¿Ya? Yo voy a grabar esto, lo que acabo de hacer. Práctica 6.
En cualquier parte, acá en 1. Bien, entonces, ahora que grabaron, vamos a abrir el dataset de las aves. Entonces van a ir a Open Project. Open Project. Te va a preguntar, ¿quieres salir del archivo que tienes? Sí, ya grabé. Entonces sí, quiero salir. Y te va a abrir un archivo en donde ustedes van a buscar la carpeta de la práctica. La vamos a buscar. ¿Dónde está? Acá. Curso, práctica final. Y vamos a abrir el que dice Práctica Filogenia Aves 2D.morfoj. ¿Ya? Práctica Filogenia Aves 2D.morfoj. Abrir, porque hicimos Open Project, así que abrir. Y vamos a tener esto. Ah, ese outline está malo. Bueno, no importa. Tenemos esto. ¿Y qué es esto? Esto que está acá son dos datasets. Un dataset es de las aves del paper que les mostré al final de la clase, que era este paper que yo les dije que se podíamos replicar, que es el paper de Chris Klingenberg con Jesús Marugas Lobón, en donde vieron la diversificación, evolutionary allometry, evolutionary integration, PCAs, etcétera, de las aves, ya de estos 200 aves en la filogenia. Entonces les dije yo que terminando el curso, probablemente íbamos a ser capaces de simular el paper publicado en Systematic Biology de las aves. Bueno, este dataset es parte de ese paper. Entonces, tengo los datasets con ya el cráneo con un punto asociado a la punta, ¿ya? O sea, está el pico, está el cráneo, está el pico y está el cráneo sin los landmarks del pico. No te abre. Tienes que ir a File, Open Project y buscar el que dice Aves 2D, algo así. ¿No? ¿Voy a hacerlo o no? File, Open Project, File, Open Project. Sí, me dice, ¿quieres abrirlo? Sí, ok. Voy a ir a la carpeta. Entonces, File, Open Project, la carpeta. Práctica 5, práctica final. La carpeta, está el archivo que dice práctica filogenia aves 2D.morfoj. ¿Ya? Y la presiono y Open. Y acá estamos de nuevo. Entonces, como les comentaba, tengo el cráneo que incluye el pico, los landmarks del pico, y tengo un cráneo que no. Entonces, probablemente había aspectos asociados a alometría, quién sabe, efecto Pinocho, algo puede ser, que yo les comentaba en las clases. Y tengo ya un árbol agregado directamente, que es el árbol de las aves. Si ustedes le hacen clic derecho al árbol y Display Graph, se van a fijar que es un árbol relativamente complejo, que tiene ya más de 200 especies de aves. ¿Ya? Está rea, está gallus, está pelícanos, gaviotas. Está, por ejemplo, está calibrado con un cocodrilo. Ojo, ahí. Etcétera. Entonces, voy a Project 3. Tengo mi dataset. Entonces, voy a hacer los pasos de morfometría. Ya los conocemos y que vamos más rápido.
en los dos archivos. Vamos a hacer procrustes en los dos, en el Beer School y en el Beer No Pick. Entonces, el primero, preliminar, new procrustes feed. ¿Ya? Ok. Tengo procrustes para el primer set de datos. Vuelvo a Project 3. Y para el segundo, preliminar, new procrustes feed. Perform procrustes feed. Tengo para el segundo. Entonces tengo este, fíjense, y tengo este que no incluye el landmark que está, el 1, el landmark 1 que está allá. ¿Ya? Entonces, voy a Project 3, tengo ambos con ya con mis datos elaborados, y lo que voy a hacer ahora es fijarme si tengo algún clasificador agregado en preliminar edit classifier. Y fíjense que está incorporado el clasificador taxón, ¿ya? Que en realidad lo que está hecho aquí fue, para no perder el tiempo, obviamente podría haber hecho un Excel con los nombres y ustedes pues lo importan, es que en el árbol, en los datos originales, por ejemplo acá, reas americana, 2 ya pigocelis, un pigocelis, etcétera, cosas así, lo que hicimos fue poner el nombre del taxón como sale en el árbol, como está escrito en el árbol, para que yo pueda después mapear la filogenia correctamente. Entonces lo que hice fue elaborar un clasificador y fui uno a uno poniendo cómo corresponde, cómo sale en el árbol, cómo salen mis datos. Eso lo pueden hacer ustedes a mano o pueden importar un Excel que tenga los nombres ya listos. Entonces, hay ya un clasificador que es taxón. Entonces, yo voy a hacer una matriz de covarianza del primero y del segundo. Entonces, les voy a mostrar cómo se puede hacer eso. Yo voy a hacer matriz de covarianza del primero y se fijan que está el segundo también ahí, que dice disponible. Dataset disponible. Y yo puedo poner include. Fíjense ahora. El que estaba al lado, le puse include. Entonces, ahora tengo dos datasets que los voy a juntar y les voy a pedir que me haga matriz de covarianza para los dos, al tiro, para no estar haciéndolo uno a uno. Entonces, los marco y datatype S, ejecutar. Y ahora tengo dos matrices de covarianza con los set de procrustes coordinate. Uno aquí y uno acá. Entonces, solamente fijarme cuál es cuál. Este dice no pick y este es el cráneo, school. Voy a hacer un PCA del Beer School. ¿Ya? Entonces, variation, principal component. ¿Ya? Era simplemente eso, marcar covariance matrix, variation, principal component. Tengo mi PCA. ¿Ya? Le puedo simplemente poner colores si quiero, pero bueno, son tantos que los colores no van a representar mucho. Y de hecho dejé la escoba, no voy a sacar los colores. Repetir. Ya hice las matrices. Luego seleccioné la matriz de School, o sea, matriz de covarianza del primero, de Beer School, y fui a Variation, Principal Component Analysis. ¿Ya? Entonces me llegó a este, que los eigenvalues están, fíjense, bien alto el primer componente. Tengo harta variación del componente 1. Y me muestra que, claro, la variación está directamente asociada al componente 1 acá. Y entonces yo puedo ver qué tal es esto. Yo puedo agrandar y ver cuáles son las especies. Por ejemplo, puedo hacer clic derecho y le puedo decir Label Data Points. Label Data Points. Y ahí me va a quedar la escoba porque ya obviamente hay muchas juntas, pero me muestra los nombres. Entonces yo puedo ver que, por ejemplo,
Acá está pelícano, por ejemplo, pelícanos. Acá está Scolopax, Capella. Miren, Micropsita, que es un pajarito chiquitito. Entonces uno puede ir viendo ya la forma de estas aves. Ahora que veo voy a quitarle los labels. Yo puedo hacer el PCA ahora del... ¿Qué pasó? Ah, hice dos PCA, repetí. Voy a borrar uno, porque como estaba repitiendo. Voy a hacer ahora un PCA del no-peak, ¿ya? Que es la matriz de covarianza versus no-peak. Marco esa matriz. Entonces, variation, componente principal. Y tengo, ¿ya? Fíjense la varianza. Fíjense la varianza. Ahora, de ese 60, tengo un 28 en el componente principal 1. Entonces, cambia considerablemente. Y miren el PCA. A diferencia del otro, que está expandido, acá el landmark que estaba ya en el pico me está influenciando la variación de la forma. Si yo hago acá label data points, ya tengo algunas relaciones, algo que cambia. Fíjense, pelícano se mantiene ahí. Tengo Scolopax por acá, Capella, entre otros. Entonces yo voy a calcular la alometría de estos datos. Entonces vamos repasando todo lo que hemos hecho en las últimas clases. Entonces voy acá y del primer dataset, Bird Skull, primer dataset que está acá, márquenlo y hagan covariation regression. Entonces, Bird Skull, covariation regression. ¿Ok? Marcamos la variable dependiente procrustes coordinate y procrustes coordinate. Y la variable independiente del mismo per school, centro y size, pero esta vez seleccionemos logaritmo centro y size, porque tengo ya aves con el cráneo muchísimo más grande en comparación con un canario pequeñito, con un pelícano que es mucho, mucho más grande. ¿Ya? Los datos que estamos viendo son un individuo por taxón. Sí. Esto es un individuo por taxón. Entonces, voy a calcular la alometría. Entonces, acá voy a poner alometría score. Y voy a ejecutar. Entonces, aquí está calculando. De algunos individuos hay más de un individuo, pero en realidad es todo un individuo. Al hacer la regresión, fíjense acá, me está mostrando la relación que hay entre el tamaño y la forma, y yo le puedo decir, dime los nombres, ¿ya? Label, data, y acá, claro, podemos ver las relaciones que hay entre el cráneo, entre la forma y el tamaño del cráneo, incluyendo el pico, y los pelícanos, ya, obviamente son los más grandes, mucho más grandes. Y Micropsita, que es un lorito muy pequeñito, que es muy achatado el cráneo, es el más pequeñito que está acá. Y una variedad de otros grupos de aves acá que están incluidas. Entonces voy a resultados y puedo fijarme que la regresión me da un 20% de alometría y que el valor es significativo. ¿Ya? Entonces, sí, como dice Adrián, es interesante cómo se ve el colibrí acá, se ve que es pequeño, porque de verdad es pequeño, ¿ya? Pero su forma es particular, porque lo que ve el eje dependiente es particular.
¿ya? Entonces, cambia de alguna manera, de forma independiente. Lo que esto es forma. Y acá, aves que tienen formas de cráneo relativamente similares. Entonces veo la regresión acá, y ahora voy a hacer lo mismo que en NoPeak, ¿ya? Entonces, marco NoPeak, variation, perdón, covariation, regression, del NoPeak, covariation, regression. Entonces acá le voy a poner alometría, NoPeak. Entonces marco por clusters coordinate dependiente y logaritmo de centroide en el dependiente. Entonces, centroide, logaritmo de centroide. Y que me haga una permutación. Y ejecutar. Y tengo, obviamente, una regresión interesante. Y puedo poner label data points. Y ahora, fíjense. Efectivamente, colibrí es más pequeño en cráneo. Cráneo, entonces la observación que había hecho Adrián es correcta. Y ahora que no está incluido, ya el pico muestra que es una de las aves más pequeñitas. Después viene Micropsita, Capella, y que tiene esta asociación, está relacionada a la forma del cráneo. Y Pelícanos mantiene su tamaño grande de cráneo, es una ave grande, ¿ya? Sigue siendo grande la capacidad de volumen, el volumen del cráneo es grande, entonces se mantiene ahí. Entran otras especies que mantienen la misma cavidad volumétrica del cráneo, entonces en forma siguen siendo más grandes sin incluir el pico, como por ejemplo la rea americana. Entonces empiezan a ver cosas mucho más interesantes cuando no incluyes ese punto. Entonces, yo puedo ver después en resultados el efecto de la alometría de estos datos ahora es 15, menor, disminuye, y su valor es significativo. Obviamente hay aspectos alométricos que son claros y que se ven presentes en estas ya 200 especies de aves. Entonces, ya uno empieza a ver cosas interesantes que después te dan ganas de analizar de forma independiente en cada uno de estos sets de datos. Entonces, MorphoJ tiene la capacidad interesante, fácil, ya, de poder explorar los datos, de poder explorar qué pasa aquí, qué se ve, cómo se ve la relación en la alometría, cómo están dispuestos estos grupos de organismos en el espacio de forma, cuántas relaciones hay entre tamaño, etcétera, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, ahora, lo que yo voy a hacer es ahora mapear. ¿Puedes repetir si el número de organismos utilizado de cada especie era diferente? Ya, sí. No, la respuesta a eso es que en algunos hay más de un individuo, se le puso el mismo clasificador, mismo nombre, y en otros no. ¿Ya? Hay algunos grupos de individuos que tienen, por ejemplo, voy a poner acá Edit Classifier. Por ejemplo, miren, Pigocelis, tengo Pigocelis 1 y Pigocelis 2, y tengo el mismo clasificador. ¿Ya? Entonces, en algunos tengo quizás 1 o 2, la mayoría son 1, pero miren Limosa. Limosa tengo también ya el mismo. Pero son 2 individuos y 1. Es muy difícil a veces conseguirte muchos cráneos ya de una especie cuando estás haciendo un tipo de estudio como esto, cuando en realidad son 200 especies distintas. ¿Ya? Obviamente hay que ser cuidadoso y siempre que puedas tener más, hay que usar más. Siempre. Eso es mi recomendación. Ahora, entonces, lo que voy a hacer es del PCA, del PCA que yo hice con Pico, ¿ya? Voy a hacer un mapeo en la filogenia con la filogenia que tengo acá de Hackett. Bien, ¿dónde está? Ese dice que no. School. Este dice school.
Entonces acá está el componente principal. Y voy a hacer entonces de este archivo de datos un mapeo en la filogenia de aves de este set. Entonces para eso voy a ir a ¿ya? Comparison map onto phylogeny. ¿Ya? Comparison map onto phylogeny. Y se van a dar cuenta que probablemente como la especie tuvo el mismo nombre, me va a dejar, creo que me dejaría, como lo clasifiqué con el mismo nombre, no me debería preguntar por hacer un average. Creo que debería ser así. Vamos a ver si es que eso es cierto. Entonces esto es birds. Cool. Entonces marco el taxón. Si es que me dice que no, es porque no hice el average. Si me deja, es porque el mismo nombre estaba, por lo tanto no fue necesario ya hacer average, porque al mismo individuo le pusimos el mismo nombre. Entonces lo va a tomar como 1. Permutation, lo dejo marcado. Recuerden que son los datasets del scores del PCA, data type scores, y el nombre del taxón. Ejecutar. Y justamente como le pusimos el mismo nombre al individuo 1 y al individuo 2, no fue necesario hacer el average. ¿Ya? Esto no va a ser lo mismo cuando tengas muchos más individuos, ¿ya? 30 o 50 de una misma especie. Lo mejor es hacer average. Acá eran 2, así que en realidad no era necesario promediar dentro de lo promediado. Tengo entonces el mapeo de mi filogenia. Lo puedo agrandar. ¿Ya? Obviamente es bien complejo de leer porque son muchos individuos que están entre medio. Entonces, y no puedo expandir más este árbol, que es lo que me da MorphoJ, pero puedo ya ver relaciones entre grupos de individuos. Acá hay muchas convergencias interesantes que analizar. Obviamente no las puedo analizar ahora, pero puedo ver ya algunos grupos de aves que se van asimilando entre sí. Por ejemplo, pelícano sigue saliendo para afuera. Su grupo o su grupo hermano de la filogenia está por el otro lado, ¿ya? Con formas similares a otro grupo de especies. Por acá está Pigocelis, por ejemplo, y puedo ir viendo las relaciones. No veo dónde está el colibrí, no lo veo, no lo logro ver. Entonces yo me puedo fijar ahora en resultados, si esto tiene señal filogenética o no, y la tiene, ¿ya? Aunque no se vea muy clara el mapeo, la filogenia de estas 200 especies, ¿ya? Hay presencia en la cual especies cercanas en la filogenia tienden a tener similaridades en el cráneo, así como también hay excepciones. No lo logro ver. Bueno, con estos lentes no voy a hacer ni el esfuerzo. Entonces, la idea de esto es poder ir ya leyendo y entendiendo un poco más de la historia de estos grupos de organismos. Entonces, tengo esto. Ahora voy a hacer el mismo mapeo de la filogenia en el PCA de los cráneos que no tenían incluido el pico. Y vamos a ver cómo se ve el efecto de esto. Entonces voy a ir acá. Este está acá. Entonces voy a marcar el PC Scores del PCA de las aves sin incluir el pico. Y voy a hacer ya un mapeo de la filogenia nuevamente. Ya, mapeo de la filogenia de los datos. Déjenme arreglar como estaba antes.
Bien, entonces voy a marcar, esta vez se va a llamar, el anterior se había llamado Bird School, este es Bird No Peak. Entonces, me fijo que sean los datasets del scores del PCA, ¿ya? Tengo el taxón y marco la permutación para la señal filogenética. Entonces le doy ejecutar. Miren ahora. Cambia la historia. ¿Ya? Cambia lo que está pasando cuando un landmark no está presente o cuando está presente, mucha de la variación está influenciando la forma. Entonces, la historia evolutiva de la forma de un aspecto del cráneo siempre es importante ver desde el punto de vista de qué estás analizando, qué estás buscando y qué relaciones de tu pregunta van a hipotetizar lo que tú quieres buscar. Ahora, me preguntaron que si se podía mapear la filogenia en un archivo, en un dataset en la cual esté producto de los residuales de la regresión. O sea, yo hago una alometría, calculo los residuales de la alometría y luego mapeo la filogenia en esos residuales. Sí se puede. Sí lo podemos hacer. Entonces, lo vamos a hacer. Y luego vamos a calcular ya alometría evolutiva. Pero primero vamos a calcular. Entonces, ustedes pueden poner en un paper ya el mapeo de la filogenia con alometría, el mapeo de la filogenia corregido por alometría. Entonces, para eso simplemente ustedes ya hicieron las regresiones. Aquí está Alometría School. Y en ese, ya en los resultados de la Alometría School, ustedes van a simplemente generar una matriz de covarianza de los residuales. Matriz de covarianza del residual. ¿Ya? School residual. Ejecutar. Entonces, fui a la alometría, resultado de la alometría de School, marqué el dataset, fui a preliminar y elaboré una matriz de covarianza, ¿ya? De los residuales. Ojo, de los residuales. Y ahí la hice. A ver, tengo unas preguntas. Hola, Hola. buenas. Quería saber, no entiendo en los resultados qué significa la marca de filogenia. ¿Cómo interpreto el resultado ese que nos da? Ya. Acá te va a mostrar este resultado. ¿Este es el que me preguntas? ¿Este? Sí, el último, sí, sí. Ya. Lo que te entrega acá primero es un valor del largo de rama. ¿Ya? Si es que tu árbol tiene largo de rama o no tiene largo de rama, depende si es que es un dibujo o no, te entrega primero un valor asociado al largo de rama. Luego, lo que te va a mostrar, lo que hizo el programa mediante el modelo de Square Change Parsimony, que es un modelo de likelihood para ver relaciones entre datos en la filogenia, lo que hizo fue, en base a permutaciones, que igual como lo hace RRPP en R, es ver el árbol, ver tu forma y ver las relaciones que son del árbol con las relaciones que hay en la forma. Si son similares entre sí, tanto en el árbol como en la forma, ya significa de que estás rechazando la hipótesis nula de que no son similares. Por lo tanto, la permutación al ser significativa te indica de que especies hermanas entre sí tienden a tener las formas similares ya en el espacio de forma. Por ende, hay señal filogenética de la forma. Y eso podría decir además que la forma está evolucionando de alguna manera. Hay evolución de la forma. ¿Se entiende algo, Luis? Sí, 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 gracias. Vale, de nada. Miguel. Hay otra más de Miguel Moreno. Hola, hola. 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 Eh,
quisiera que, porque no estoy entendiendo los gráficos Sí, claro. donde ya se hizo, donde ya hiciste como la correlación entre la forma y la distancia genética. Esa. eh, co- co- Porque ahí están las dos cosas, ¿no? Es como Claro, un gráfico superpuesto. claro. Lo que está aquí, ¿ya? Es la forma en particular, los promedios de las formas de cada grupo de tus individuos. El que tiene dos quedó en uno porque simplemente uno es el clasificador. Entonces, eso está, este es el espacio de forma. Entonces, lo que se puso acá, lo que se superpuso es el mapeo, fue tu filogenia, la filogenia con los datos que tú tienes, porque pueden que hayan muchas otras especies que no están acá representadas con un individuo o con una especie en particular. Entonces, lo que estás haciendo en este momento es poniendo ese árbol acá, poniendo el árbol en lo que se ve en la forma. Entonces, algunas especies ya van a tener el cráneo y van a ser especies monofiléticas, ya van a ser especies hermanas y van a tener formas similares. Sin embargo, que lo que pasa acá, que puede ser que muchas de las especies que tú ves que son especies hermanas en la forma de la filogenia, sin embargo, en el espacio de forma no tienen, no son similares o están dispersas o el punto está en otra parte. Entonces, por eso se va a ver, por ejemplo, una línea larga, porque en la línea larga decía que estas eran ya similares, monofiléticos de la filogenia, pero en el espacio de forma el punto A está acá y la otra especie está acá. Entonces, se va a ver esa línea larga, porque lo que hizo fue, la forma está acá de este grupo, pero su especie hermana está acá. Entonces podría haber una tendencia a haber una convergencia morfológica, pero eso no lo estoy calculando aquí, pero lo estoy visualizando. ¿Se entiende un poco, Miguel? Como son tantas, se ve muy enredado, pero cuando hay menos, quizás se ve un poquito más claro. Entonces, perdón que insista. Entonces, Por la supuesto, dale. línea, el vector, me está indicando distancia génica. Lo que, lo, Y lo que está forma, la ubicación de los puntos es forma. justamente. Lo que tú Mm, estás viendo ya es el mismo árbol que tienes acá. Voy a ir al árbol. ¿Ya? Tú ves esto. Por sí. ejemplo, ¿ya? Y tú, obviamente acá se ve súper simple, pero probablemente hay largos de rama, etcétera, y cosas así. Entonces, si esta similitud que está aquí, que tú la ves simple, acá, que hay poca distancia, entonces las líneas sí, las líneas son distancia o tiempo del mismo árbol. Eso, es eso. La distancia ya puede que sea, que en un caso sea cortito y que se vea una especie súper cercana entre sí, y la línea del árbol se va a ver muy cercano, ¿ya? Porque son ya monofiléticas entre sí. Entonces tú las puedes ver una al lado con una distancia genética corta, ya si es que lo estás viendo de esa manera, pero si lo ves en el mapa ya fenotípico, y en vez de estar así, está súper distante entre sí, ya no significa que aumente la distancia genética, sino que esa misma ya es distante en el espacio de la forma, porque lo que ves adentro, lo que ves en este mapeo de la forma, es forma, ¿ya? Estás viendo el espacio de distancia ya de Procrustes, eso es. No sé si ahora se entiende un poco mejor. Mejor, mejor. Muy amable. De nada, sí, sí, en realidad cuando está todo acá mezclado es muy complejo de ver. En el de Drosophila quizás podríamos haber hecho ese ejercicio de mirar la filogenia, mirar el mapeo de la filogenia y ver qué tan distantes uno con el otro y ver si están realmente distantes en el mapeo de la filogenia. Pero acá hay 200 bichos, me parece, o 100, entonces es complicado ir relacionando eso. Pero lo pueden después practicar y mirar la comparación que hay en el de las drosófilas. Entonces yo había hecho una matriz de covarianza de los residuales. Aquí habíamos quedado, matriz de covarianza del residual, y la tengo acá. En esa matriz de covarianza yo entonces simplemente puedo hacer un PCA, ¿ya? Un variation, componente principal, y acabo de hacer
un componente principal de los residuales. Ahí, sale. ¿Ya? Del residual. Al sacar la alometría, fíjense que no es que reduzca mucho el espacio, y eso que estoy haciendo el PCA del residual, y de ese scores, de ese PCA del residual, yo voy a mapear la filogenia. Comparison, map onto phylogeny. Entonces, acá yo le voy a poner, entonces, Beers, que era Beers School, pero no allometry, o corrected by allometry. Y hago una permutación, y ahora estoy haciendo la corrección de la filogenia, la corrección del tamaño, hice un PCA y le mapeo su filogenia. Y si se fijan, acá ya me sacó Colibrí para afuera y puedo empezar a ver otras relaciones del aspecto alométrico que hay cuando está incluido un landmark lejano. Y lo puedo ver acá en esta mapeo de la filogenia. Entonces, si se fijan, ahora no sé dónde está Pelícano, pero debe estar metido por ahí, que probablemente la forma de Pelícano era similar a otras aves. Entonces, se separaba un poco de otras aves por su aspecto alométrico, ya mucho más grande que otros, pero en su forma general, era similar a otros, por lo tanto, al sacar la alometría, se metió entre medio de los otros. Entonces uno empieza a ver cosas interesantes que te puede ir contando ya los diferentes aspectos de la morfometría. Entonces, acá, a ver, me preguntaron, no entendí por qué no allometry. Porque lo que hice, ¿por qué no allometry? Porque lo que hice fue sacar el efecto del tamaño. Por lo tanto, ya no hay una influencia de la alometría, ¿ya? Porque hice un PCA de los residuales de la regresión, que significa que son los datos libres, ¿ya?, de alometría. Entonces, por eso ese PCA es no allometry. Entonces, ¿sabes si los métodos comparados nos permiten ver si hay inercia filogenética o es ambiental? Bueno, sí. O sea, si esto se mete dentro de un análisis macroevolutivo con una pregunta más clara, en donde tú conoces más bien el escenario, por supuesto que se podrían hacer preguntas mucho más complejas, en donde esté la forma, esté una influencia como radiación adaptativa, que eso uno lo ve cuando estudia modelos de radiación adaptativa, sobre hay un efecto ambiental sobre la forma o cómo fue en el tiempo antes, se puede hacer mediante un modelo de esa forma. Entonces, hasta acá les he mostrado cómo se puede hacer en diferentes formas, diferentes maneras en MorphoJ. ¿Ya? Esto es una representación simple de cómo calcularlo. Obviamente, si yo voy a los independent contrast, puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo ir a Novik, ¿ya? Novik, vayan todos a Novik, al archivo de Novik. Si van ahí, podemos ir a Comparison, Map onto Phylogeny, y mapeamos el centroid size, por ejemplo. Entonces, en este caso sería Birds, no big, centroid size. El data type es centroid size, tengo taxón, obviamente, eso no lo cambio, y pongo una permutación para que me calcule ya señal filogenética asociada al tamaño del centroide, y le doy ejecutar. Y miren, ahora ya puedo darme cuenta de algunas cosas, que hay tamaños que son relativamente súper similares entre sí, entre las aves, y algunas otras que se alejan directamente ya en tamaño de centroide, sin incluir, obviamente, el pico, sino que más que nada el cráneo en general. ¿Ya?
Entonces aquí la historia es realmente compleja en tamaño. Lo que yo necesitaba en realidad era los valores de los contrastes independientes de las ramas para el SC. Déjeme ver dónde quedó. Acá, ese valor. Entonces yo puedo calcular, por ejemplo, evolutionary allometry, o sea, el efecto de la allometría de ese cráneo en particular, haciendo una regresión multivariada de ese valor, del independent contrast del centroide. Entonces, covariation, regression. Tengo el independent contrast, Procrustes coordinate, el mismo independent contrast, centroid size, logaritmo centroid size. Entonces, este sería ya evolutionary allometry no big. Y marco la permutación y puedo obtener ya mi regresión, pero en este caso es mi regresión desde el componente evolutivo, usando los valores de contraste independiente para la forma y para el centroid size, y me va a entregar un valor ya de alometría de un 13%, pero me indica que es significativo, por ende hay aspectos de alometría evolutiva en el proceso evolutivo del cráneo en las aves. Obviamente no hay un modelo de evaluar, esto es súper básico, no hay un modelo evaluando, pero ya se observa. Entonces, con esto estaríamos quedando. Voy a tomar, hay 2 preguntas más en el chat, en participantes, parece. Así es. Omar León tiene una pregunta. Omar, Hola Hugo, ¿todo bien? ¿todo bien? Súper. Hugo, yo veo que la filogenia que se está usando ahí está súper chévere, toda dicotómica, toda bien resolvida. ¿Yo tendría algún problema si uso una filogenia con politomías, por ejemplo? Bueno, te la va a mostrar, ¿ya? Te la va a mostrar y lo importante es que esa filogenia, que no puedes hacer nada más que usar esa que tiene las politomías, ver cómo se relacionan esas politomías después con la forma, porque lo que en realidad vas a poner son esas relaciones en el espacio de forma. Si probablemente esas politomías se parecen entre sí o están alejadas entre sí, te va a servir en realidad un poquito para ir resolviendo si la morfometría puede o no decir algo de esas politomías que has encontrado. Pero se puede usar, ¿eh? Si no tienes más, al menos te va a dar una idea de lo que estás viendo en términos de evolución de la forma. Ok, ok, y anidadita rápidamente, ¿necesito longitud de ramas o puedo omitir la longitud de ramas? Para este análisis, que lo que es un mapeo simple en la filogenia, puedes no tener longitud de ramas, puedes hacer un dibujo, si quieres. Perfecto, gracias Hugo. De nada. Miguel, Miguel. Hola, hola. Y hola. perdón que regrese a lo mismo, pero creo que el último gráfico del tamaño del centroide, Sí, claro, vamos. entonces, Ahí, em, ¿ese? sí, ahí entonces lo que estoy viendo es que la ubicación lineal de dos especies entre más cerca, estamos viendo forma, ¿verdad? Acá estás viendo tamaño de centroide solamente, solo tamaño de centroide. Ah, ¿Ya? Por eso hay una línea abajo que te sí, muestra el valor de los índices de tamaño de centroide. Entonces acá por eso queda la crema. Se enreda entre sí, porque de alguna manera estás viendo la filogenia que tienes. Entonces lo que trata el programa es de alguna manera similar tu ajustarse. filogenia, ¿ya? Juntar lo que tienes, ver las relaciones, pero muchas de las aves que tienes tienen el mismo tamaño. Entonces te genera unas convergencias extrañas que en realidad no sabes si son realidad o no, porque es mucho lo que tienes, entonces da todo muy superpuesto entre sí. Cristian, Hola, profe. hola. Profe, una pregunta. Si uno ha realizado árboles morfológicos y quisiera
integrarlo a esta herramienta. O sea, si uno quisiera evaluar el éxito de apareamiento de los machos en los odonatos y que estuviera influenciada la alometría de la pigmentación alar, uno podría encontrar eso a través de este método que nos acabó de enseñar, profe. A ver, si tienes un árbol morfológico, lo puedes dibujar y lo puedes incorporar en el archivo. Mi gato me acaba de atacar las manos porque estaba moviendo y me atacó. Lo puedes incorporar, ¿ya? Lo puedes incorporar y puedes mirar alometría de esos datos, se puede hacer. Testear una pregunta más allá, una pregunta que sea macroevolutiva más allá, no sé qué tanto, pero por lo menos vas a poder ver alometría evolutiva, vas a ver el efecto de la alometría sobre tus datos, entre otras cosas, ¿ya? Se podría. Ahí tienes que ir jugando con los datos. Vale, profe, muchas gracias. De nada. Entonces, yo les quiero mostrar algo. Les quiero mostrar algo. Déjenme ver si lo tengo aquí antes de ir al ejemplo de... Ya. En este paper, ya, Klingenberg calcula ya covariation, geometric morphometrics, data, integración, alometría, modularidad en un contexto filogenético. Entonces, él, en este paper en Systematic Biology, tiene ya el cálculo ya del cráneo de estas aves, ya 2D. Él toma algunos módulos, se fijan, subdivisiones entre ya brancase y face. Está con ISIN. Luego está la filogenia, esta que les mostré, está acá está el dibujo de Hackett 2008. Esa es la filogenia. Luego, él tienen resultados, y en sus resultados, voy a bajar un poco para ver las figuras, tiene una tabla con los efectos de los PCA, corregidos y no corregidos. Miren, PCA sin corrección de alometría y corrección con alometría. Y de los contrastes. También hace PCA del contraste. Podríamos hacerlo. Entonces tenemos un gráfico hecho. Tiene ya los PCA que vimos. Tiene A sin corregir alometría, B con corrección de alometría. Acá dice, entonces, no, lo que dije está incorrecto, es eje 1 y eje 2, y eje 1 y eje 3. Entonces él mide otro eje del componente principal y pone ya los promedios. Él hace un outline acá, ese dibujo es un outline, y pone los promedios de forma de cada componente extremo y su PCA. Ya le pone los nombres a cada grupo de los aves que puede, porque acá obviamente no puede. Luego muestra una evolutionary allometry, el que hicimos en MorphoJ, el evolutionary allometry de centroid site con el del independent contrast. Está ahí. Ya. Él acá hace un PCA del el evolutionary allometry, o sea, de la variable corregida por tamaño. Él hace un PCA del independent contrast, aquí. Hace un PLS, hace aspectos de integración entre face y brancase. Y acá están los índices de modularidad, que él mide modularidad, y ese es el paper. ¿Ya? Eso es. Entonces, si se fijan, hemos replicado lo más posible ese paper de Klingenberg, ¿ya? De alguna manera usando MorphoJ. No hicimos la integración del PLS, pero bueno, tampoco podemos hacer todo. Hicimos lo más cercano a poder replicar ese paper con esos datos. Entonces, con esto les quiero decir de que el curso en general podría llegar a mostrar, y con estos datos, si ustedes revisando los videos y revisando las prácticas, podrían
de alguna manera puede replicar un paper de ese calibre, Systematic Biology, ¿ya? Teniendo la historia evolutiva, conociendo sus grupos, etc. Graben, para que no se les vaya a olvidar, grabar. Grabemos acá, yo lo voy a dejar ahí. Sí, ok. Entonces yo voy a parar de compartir y voy a compartirles un ejemplo para que vean que esto también se puede hacer en R. Simplemente un ejemplo súper básico. Más que nada para que se vea que hay una representación de esto, que esto no solo MorphoJ lo puede hacer. Obviamente no voy a explicar detalladamente el código, simplemente mostrarles que se puede hacer. Entonces, voy a compartir mi RStudio, porque no hice un R Markdown tampoco, simplemente el RStudio. Y voy a limpiar los datasets. ¿Qué pasó? ¿Se salió? Acá está. Entonces, vamos a ver. Voy a checar esto porque si no, no voy a ver lo que estoy haciendo. Rodrigo, ¿tú ves lo que yo estoy? ¿Se ve mi pantalla de R? Se ve, Hugo. Se ve, perfecto. Mira, Ujú. entonces lo que yo simplemente tengo acá, le voy a decir al programa dónde están mis datos, ¿ya? Eso yo lo puedo hacer con setw, que es setear el directorio de mis datos en R. Lo puedo hacer tanto con la opción setw como también lo puedo hacer con la opción ya session set working directory. Ya de las dos maneras yo puedo llegar a R y decirle que me lea los datos que tengo. Ya al leer voy a cargar dos librerías que son el paquete de Geomorph de R y el paquete de Jaeger, que es el paquete de Luke Harmor, para poder hacer ya combinar aspectos macroevolutivos de la forma. Obviamente los que no tengan las librerías tienen que install.package y instalar las librerías de Geomorph. Estos datos están cargados, ya son datos que ya están. Yo tengo el árbol, que es un árbol de salamandras, tengo el árbol.tree. Entonces yo le digo que al programa que me cargue el árbol que tengo y que me lo muestre. Entonces ahí yo puedo ya ver el árbol de las salamandras, claramente, está acá, es algo muy similar, ya tiene sus largos de rama, etcétera. Puedo visualizarlo de alguna manera. Entonces, luego de eso, yo le voy a decir al programa, que código un poco más largo, que además me agregue los datos que tengo de cada uno de los datos de mi forma con los datos de mi árbol. Y luego de eso me haga un match para revisar si está correcto ya los datos de mi árbol y mis cosas de la forma. Entonces luego yo dentro de estos datos tengo unas preguntas. Tengo especies de salamandras que corresponden a, en su proceso evolutivo, a vivir en lugares de elevaciones con altitud o otros viven en lugares con menor altitud. Entonces, además, voy a agregar esos factores que están en mis clasificadores. Cuando uno agrega clasificador, ya le voy a agregar todos esos factores a mis datos. Ya le digo a las factors que estos van a ser los valores que tengo. Y además, ese que tengo acá es el link. Voy a unir voy a unir rápidamente los puntos como el wireframe. Entonces, en R se llama link. Voy a hacer el wireframe de mis datos. Y simplemente acá voy a hacer el plot de mi nueva filogenia con los datos ya de tiempo. Y voy a mostrar qué es lo que voy a evaluar. Esto es lo que voy a evaluar. Es este aspecto del cráneo de las salamandras. ¿Ya? Son parte de mis datos. ¿Ya? Y esos son los links que le acabo de hacer, que es simplemente unir los puntos. Le dije que uniera los puntos. Entonces ya teniendo seteado eso, yo, y teniendo la regresión, teniendo la filogenia, le puedo decir, hazme un PGLS. ¿Ya? Me falta una S ahí.
PGLS, y la función es esta, ¿ya? Simplemente proc PGLS, que está en RRPP. Yo le digo, calcúlame ya la regresión, por lo tanto, le digo, muéstrame el sumario de la regresión. Y acá está summary de mi regresión, en la cual es significativa, por lo tanto, hay aspectos asociados de la forma, ya, entre la cabeza, ya, y el tamaño de la forma de las salamandras. Entonces yo me hago una pregunta después, quiero ver dentro de la filogenia si los aspectos ya de elevación de mi forma son significativos o no. Entonces, dentro de los aspectos filogenéticos le digo, hazme una filogenia, ¿ya? Hazme una filogenia, una nova dentro de la filogenia, le pido que me haga con los datos que tengo, y acá me va a mostrar simplemente el ANOVA con la elevación, y me dice que en realidad se ve que son significativamente distintos en forma dentro de la filogenia. Y yo quiero ver eso. Entonces le digo, todo esto que estoy marcando en azul es el PCA con convex hull, colores y las leyendas de los datos de los lados, ¿ya? Entonces lo cargo y me muestra el PCA, ¿ya? Estos son los cráneos de salamandra, unos de altitud alta, otros de altitud más baja. Se fijan que son mucho más dispares los cráneos de los más bajos. Sin embargo, los de latitud alta están entre medio de la forma. Sin embargo, hay diferencias significativas claras de que los más bajos ya son más dispares. Eso lo veo, se ve clarito ahí. Entonces, se puede. Entonces digo yo, ya, ok, ahora quiero mapear mi forma promedio en mi filogenia. Entonces, para eso está en Geomorph, hay una opción que es el Philomorph Space. Entonces, cargo mis datos que ya tengo con mi árbol, que tiene los mismos nombres, etcétera, lo mismo que MorphoJ, simplemente con código, y le digo, ármame el árbol. Obviamente acá yo podría poner coma el data de los datos para sacar los nombres, y yo lo puedo ver. Y se fijan, ahí lo que hice fue simplemente mapear lo que tengo yo en la forma, en la filogenia. Podría cambiar los colores. Si agrego el clasificador de data por altitud, podría cambiar los colores, ¿ya? Haga hasta todo un rojo, pero se puede ver más o menos cómo se ve utilizando el Philomorph Space de R, ¿ya? Entonces, se puede observar. Ahora, mi pregunta, señal filogenética. Ok, lo que hice primero fue calcular el plot del Philomorph Space, que está acá. Entonces, yo le puedo decir al programa, calcúlame ya la señal filogenética de la forma. Ok, entonces le digo, ok, ya. Quiero ver, quiero que me calcule la señal filogenética y que me la calcules en un plot. Entonces acá lo calculé, primero me dice que el valor P del K, ¿se acuerdan que lo vimos en clase? Que había un K, que era un lambda para que diga el kappa para multivariado, ¿ya? Es significativo, valor P es significativo, por lo tanto, hay señal filogenética en los cráneos. Por ende, puedo yo pedirle que me haga un plot de esto. Acá está el plot de los valores de K. Mi valor de K es 0.3, que está acá. Y esto significa ya que es altamente significativo, por ende la señal es filogenética de los datos. Y simplemente, ya para cerrar, esto es muy cortito, hay integración fenotípica en los datos, ya entre el cráneo y la mandíbula. Ya también yo le puedo decir al programa cuáles son los landmarks del cráneo, cuáles son los de la mandíbula, en esa solamente línea. Ya yo le puedo decir cuáles son los datos, le puedo decir que me haga un PLS, como lo vimos en la clase pasada, para calcular
la relación de integración. Entonces acá me calcula el RPLS y un valor P si es que son integrados o no. Y obviamente también puedo calcular simplemente un plot de la relación del PLS con el bloque 1 y el bloque 2. En este caso son bloques que se relacionan directamente entre sí. Ahí se puede ver un valor de 0,8. Entonces son altamente, ya se ve la relación de integración entre estos datos. Y lo que está acá en realidad no sé, es más que nada ver si hay modelos evolutivos y se puede ver también la relación entre modelos. Voy a correrlo, que era en realidad si es que las especies de salamandras evolucionan más rápido ya con aspectos de la elevación o no, y la respuesta es que no hay una tasa de evolución más rápida en formas distintas. No me lo dice, me dice que no. Entonces, simplemente un ejemplo de que esto se puede hacer, ¿ya? Hay variables que se pueden comparar y formas y formas hay para hacerlo en todo tipo, ¿ya? Entonces, claro, o sea, obviamente no vamos a jugar con el código ahora, pero esta fue parte de la práctica y espero que haya sido útil. Yo entiendo que esto es bastante largo, ¿ya?